Pitágoras, capítulo 2. El doctor Freud se sentía complacido. Había algo en las palabras de Pitágoras que le dejaban más preguntas que respuestas psicoanalíticas. Al fin acertó a decir: ¿Ves cómo no me he equivocado, querido Pitágoras? Tu vida de lujo, ocio y placer te hace fácil presa de los relatos fantásticos y las matemáticas. Lo racionalizas para convencerte de la veracidad de esos relatos. ¿Y qué hay de los dioses? Tu relación con ellos. En tu relato mencionas a Apolo. No son los dioses sujetos a las leyes matemáticas como tú y como yo. ¿Cómo creer entonces en ellos? Ah, entonces buscaste un sucedáneo. La encontraste en el mito de la Atlántida, mi querido Pitágoras, porque las demás cosas como los dioses no están tan bien sujetas al cambio, al tiempo y son perecederas. Sí, claro, como matemático lo sabes. Entonces, ¿a qué esperar? Aquí y ahora tenías que ser tú Pitágoras, y nadie más. ¿Quién comprobará después de 2100 años de haber sido usado en la construcción de las pirámides de Egipto el teorema del sagrado triángulo egipcio? Pero para tu fortuna dulcemente sonaba en tus oídos la leyenda de la Atlántida. Y entonces lo hiciste. Al llegar a este punto, las palabras del doctor Freud adquirieron un matiz de ensoñación. Pitágoras abrió los ojos muy grandes, pareciera que iba a decir algo, pero nada expresó. Entonces, ante el mutismo de Pitágoras, el doctor Freud dijo: si tú sabes que viajaste a Giza, a la meseta sagrada de Giza, ahí donde enigmáticas se llegaron las pirámides de Egipto, y entonces ante los incrédulos sacerdotes resolviste el acertijo de la Esfinge y te fue permitido el acceso a la secreta biblioteca de las pirámides, fue ahí donde terminaron de llenar tus oídos de las fantasías Atlántida, pero algo real sí extrajiste, y el algoritmo para comprobar el teorema del triángulo sagrado egipcio. Y tú hubieras querido obtener más de esos muros de granito, inmensos, llenos de sabiduría grabada en ellos, pero no te dejaron. Y entonces supiste que las matemáticas egipcias, de haber ellos querido, hubieran hecho tal comprobación ya desde hace 2100 años, pero mantenían el método en secreto, como en secreto mantuvieron muchas cosas. Bien, hubo dicho esto Freud, Pitágoras dijo: No está usted tan equivocado, doctor Freud, cuando afirma que el hecho de que existan tantas versiones sobre la Atlántida hace dudar, en cierta forma, sobre su existencia. De hecho, existe otra versión más, por cierto, de origen egipcio, la cual afirma que la Atlántida estaba en las profundidades. Sí, igual, pero del mar, y que se encontraba en los profundos abismos oceánicos, y donde la parte de la historia que habla de una guerra con armas muy poderosas que obligó a los Atlántidas a refugiarse en el fondo del mar, está transformada. Y es que habla de que los Atlántidas habían ensayado la vida submarina. ¿Por qué? Debido a que construyeron ciudades superpobladas y edificaciones que llegaban a los cielos, ensuciándolo todo, haciéndolo inhabitable. Entonces, los Atlántidas construyeron pirámides submarinas con grandes placas de oricalco, usando el teorema del triángulo sagrado egipcio. Y estas ciudades eran magníficas, y aún mejores y mucho más espléndidas de lo que Platón describe. ¿Y qué ocurrió? Nada. Estos 11 círculos de agua cálida que provenían de la corriente del Golfo circundaban las pirámides atlántidas para producir, mediante cierto proceso ingenioso, aire respirable. ¿Y luego qué pasó? Una falla en el proceso hizo que se produjera tal cantidad de aire en exceso
que literalmente hizo volar todas las pirámides. Gracias a su excelente constitución, algunos atlántida se salvaron. Concluyó Pitágoras. Freud anotaba algo en su cuadernillo. Pitágoras se abstrajo y perdió la noción de la realidad por un segundo y creyó ver ante sí esa corriente cálida, la del Golfo, cual caudaloso río de rostro Atlántidas, miles en una larga sucesión que eran arrojados a la superficie sin cuerpo y que no pasaban, que parecían permanecer y renovarse y cambiar constantemente, mientras cada uno de ellos enunciaba con voz hueca un teorema matemático o alguna fórmula, mientras cientos de miles de peces, ballenas y tiburones, junto con demás fauna marina, invadían lo que antes había sido el submarino reino Atlántida. De pronto, todos sucumbían, Atlántidas y peces, y Pitágoras podía ver los pies de Poseidón terminando de machacar todos los cuerpos de la fauna marina, y los Atlántidas mataron con su colosal tridente por haber osado viviendo en los dominios poseidónicos, venerado a otros dioses olímpicos y no a él. Ahora todo era claro para Pitágoras dentro del contexto de su mentalidad helénica. Pero Pitágoras no paraba de tener esa visión, ahora veía el rostro encendido de cólera de Poseidón, con esa ira asesina propia de los dioses, y vio los cuerpos inertes desnudos de hombres y mujeres, que habían sido sorprendidos por la muerte, en plena entrega de amor, en plena lucha furiosa de los sexos. También vio cadáveres extendidos, quietos y fríos, vacíos, y sobre todo aquello había algo sutil, incorpóreo, como un fino cristal de hielo. De forma abrupta, Pitágoras salió de su ensimismamiento y gritó: Yo no fui a Egipto. No, nunca he estado ahí. Freud, quien no esperaba una reacción así de un matemático como Pitágoras, inútilmente trató de calmarlo, mientras Pitágoras gritaba a todo pulmón: No, no, doctor. Le digo que no fui a Egipto. Yo nunca he estado en Egipto. Yo no fui a Egipto. Freud, después de un largo rato diciéndole que no gritara, logró calmar a Pitágoras, que sudaba y temblaba, y le dijo: Está bien, te creo, yo solo especulaba con que tú hubieras estado en Egipto. Entonces, por favor, dime cómo es que has obtenido esa información sobre la Atlántida. Esa actitud serena de Freud apaciguar a Pitágoras le dijo. Lo vi en una visión, doctor. Freud quedó muy sorprendido e indagó: ¿Me puedes narrar tu experiencia? Pitágoras, todavía tenso pero ecuánime, le explicó: Tiene que ver con los números. ¿Dices con los números?, inquirió Freud. Sí, en los números, insistió firme Pitágoras. Verá, doctor Freud, yo he detectado una correlación entre los números y los sucesos. Considero que el orden cósmico y de la naturaleza, del ser en el mundo, en cuanto ser, está basado en relaciones numéricas, y cada uno es significante y de su significado, sabiéndolo manipular, desentrañar, surgen reacciones y eventos. La literatura somos todos.